Hola y bienvenido a tu canal de ciencia. Hola chicos, bienvenidos al canal de ciencia, les saluda Benny Ramos y en este vídeo vamos a dar continuación al estudio que estábamos haciendo de física acerca de lo que son oscilaciones. Hoy vamos a desarrollar un nuevo ejercicio utilizando lo que es el método dinámico. Y sabemos que para desarrollarlo por el método dinámico sabemos que es la sumatoria de torques igual a la inercia por la aceleración angular, ¿verdad? Entonces, y nos dan el siguiente dibujo, nos dan una barra con una placa metálica y un resorte. Está oscilando en este punto, podemos ver en este puntito, ahí está oscilando la barra. Y nos dan la distancia de donde está la placa, tenemos la distancia de la barra y nos dice que la distancia de donde está la placa en la barra hasta su pivote es igual a 3/4 de L, es decir, 3/4 de todo lo que mide la barra. Y nos dan que la masa de la placa es igual a 3/4 de la masa de la barra y nos están pidiendo la frecuencia angular. Lo primero que nosotros debemos hacer es analizar el diagrama, y como lo vamos a hacer por el método dinámico, entonces nos vamos a dar cuenta que tenemos que analizar torques. Entonces, y para analizar torques, lo primero que tenemos que hacer obligatoriamente es hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces yo elaboré un diagrama sencillo de cuerpo libre para poder estudiar cuántos torques nosotros vamos a tener en esta oscilación. Entonces podemos observar que yo tengo el primer torque, es donde está el centro de masa de la barra, es decir, donde está el peso de la barra, que es M por G, que es una fuerza. Tenemos el segundo torque, que tenemos lo que es el peso de la barra, de la placa metálica, que es M mayúscula por G, y tenemos un tercer torque, que es el resorte, ¿verdad? Entonces nosotros vemos claramente que ahí vamos a estudiar tres torques: el torque que hace el resorte, el torque que hace la barra en sí y el torque que me hace la placa metálica. Entonces lo primero que vamos a hacer es estudiar los torques. ¿Cuántos torques tenemos? Yo lo hago por separado, pero si tú ya tienes la habilidad, perfectamente lo puedes hacer de un solo. Yo lo voy a hacer paso a paso para que vayan entendiendo cómo es que se hace. Entonces, primero vamos a analizar el torque del resorte, es decir, el torque, la fuerza que me hace este resorte. Entonces, y sabemos que como torque es igual a fuerza como la fuerza, perdón, es igual a menos K por X. Entonces tenemos que la fuerza que me hace este resorte es igual a menos K por X. Pero acordémonos que cuando estamos estudiando torques, el torque siempre va a ser la fuerza que ejerce, es decir, la fuerza que me está haciendo multiplicado por el brazo de palanca. ¿Y cuál va a ser ese brazo de palanca? Bueno, el que es perpendicular a la fuerza. Es decir, que yo tengo la fuerza en esta dirección, entonces mi brazo de palanca va a ser el que es perpendicular. Entonces, ¿a qué distancia está? ¿A cuánta distancia tiene de la fuerza la oscilación? Entonces podemos observar que desde donde esté el resorte al pivote hay una distancia L y que es perpendicular a la fuerza. Entonces vamos a tener que el torque, vamos a ponerlo así, el torque 1, que es el torque del resorte, va a ser igual a menos K por X por L. Entonces, porque L es mi brazo de palanca. Ahora observemos algo que es bien importante. Nosotros estamos trabajando con lo que son medidas angulares, que si no han visto el video anterior, yo les invito a que los vayan a ver para que vean cómo hacemos las transformaciones de las medidas angulares. Y nosotros sabemos que esta X es una distancia o una medida lineal, por decirlo aquí la tengo representada, y tenemos que el movimiento es hacia acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a transformar esa X? Bueno, lo que tenemos que hacer primero es cambiarla, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a cambiar? Si nosotros vemos, vamos a desarrollar un triángulo para poder observarlo de la mejor manera. Entonces, nosotros vemos que esta es una distancia L. Esto tengo un ángulo θ.
y este es una distancia X. Entonces, ¿a cuánto va a ser X? Bueno, podemos utilizar lo que es, por decirlo así, es lo que es el seno de teta. Entonces, seno de teta es igual al lado opuesto, es decir, a X sobre L. Entonces, ¿cómo lo vamos a cambiar entonces para poder despejar esta X? Entonces vamos a decir que X va a ser igual a L por el seno de teta. Entonces, en otras palabras, lo que yo voy a tener que X, esto siempre va a ser igual a teta. Entonces voy a tener L por teta. Si ustedes se acuerdan, esto nosotros lo representamos como la serie de Taylor, que el seno de teta siempre lo representamos como un seno, ¿verdad? Como un teta, perdón. Entonces aquí lo que vamos a hacer es una transformación y vamos a decir que el torque va a ser igual a menos K por X, y a X lo que vale es L por L cuadrado por teta. Entonces ahí tenemos lo que es el primer torque. Entonces tenemos que el torque del resorte es igual a menos K L cuadrado por teta, ¿verdad? Entonces voy a borrar esta parte y voy a copiar solo esto para ir ahorrando un poquito más de espacio. Entonces yo tengo aquí que el torque del resorte es menos KL cuadrado por teta. Ahora vamos a desarrollar lo que es el segundo torque. Entonces el segundo torque yo lo tomé como el torque de lo que es el torque de la barra. Entonces el peso que hace la barra. Entonces para analizar ese, lo que vamos a hacer es que torque, yo le puse que el torque va a ser igual, es V, este va a ser la fuerza. Si nosotros analizamos, ustedes pueden ver que si yo cruzo una línea hasta aquí, entonces la distancia que hay de la barra hasta aquí, esta va a ser mi punto B, pero yo se lo puse aquí. Ustedes lo pueden analizar de forma inversa y verán que va a ser eso. Entonces va a ser mg por B. Ahora bien, para analizar esta, acordémonos que esta también es una medida lineal, entonces igual lo vamos a cambiar. Entonces, ¿cómo lo vamos a cambiar? Vamos a desarrollar un triángulo. Entonces tenemos un ángulo teta, tenemos una medida B, que es la misma que yo tengo aquí, y tenemos una distancia L medio. Entonces el seno de teta va a ser igual a el lado opuesto, por decirlo aquí, va a ser B entre L medio. Entonces, ¿cuánto va a ser B? Bueno, B va a ser igual a L medio por el seno de teta. Entonces, como sabemos que seno de teta es igual a teta, entonces B va a ser igual a L medio teta. Y ahí tenemos lo que es el siguiente torque. Entonces, ¿qué vamos a tener? Torque va a ser igual, el torque de la barra va a ser igual a mg, o la masa por la gravedad, por L medio por teta. Y ahí tenemos lo que es el siguiente torque. Y ahora vamos a analizar lo que es el torque, el tercer torque, que yo lo llamé el torque de la placa, que fue los tres torques que nosotros analizamos en el movimiento oscilatorio. Entonces, ¿cómo vamos a analizar ese torque? Bueno, de manera similar como nosotros analizamos el torque de la barra, es lo mismo. Entonces vamos a tener que el torque de la placa va a ser igual a mg, o sea, el peso. Si nosotros cruzamos una línea hasta aquí, igual lo que vamos a tener es Y. Entonces mg por Y. Entonces, ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a transformar Y? Lo mismo, de manera similar como transformamos B. Entonces aquí tenemos un ángulo teta, aquí tenemos Y, y ahora lo que vamos a tener aquí es una distancia D. Entonces, pero acordémonos que D es igual a 3/4 de L. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que el seno de teta va a ser igual
a Y sobre 3/4 de L. Entonces Y va a ser igual a 3/4 de L por el seno de teta. Entonces, y como sabemos que seno de teta es teta por la serie de Fourier, entonces tenemos que Y va a ser igual a 3/4 L por teta. Y ahí tenemos Y. Entonces lo que vamos a hacer es transformar. Entonces aquí vamos a tener que torque de la placa va a ser igual a la masa, y acordémonos que la masa cuesta ¿cuánto? 2/3 de la masa de la barra. Entonces vamos a poner de un solo 2/3 de la masa por la, y acá lo voy a transformar de un solo con 3/4 de L por teta por la gravedad. Entonces ahora ¿qué voy a tener? Bueno, yo puedo cancelar esto y lo que voy a tener es el torque, que va a ser igual a 1/2 de la masa por la gravedad, y ahí yo tengo el torque de la placa. Ahora ¿qué sigue? Y nosotros lo que vamos a hacer es sumar todos estos torques para obtener lo que es la frecuencia angular. Ahora, pero nos falta algo bien importante, nos falta encontrar cuánto equivale la inercia. Entonces ahorita vamos a analizar lo que es la inercia. Veamos entonces lo que es la inercia. Pone como punto número 4 la inercia. Entonces la inercia la vamos a sacar tanto de la barra como de la placa. Entonces, ¿cómo va a ser la inercia? Bueno, la inercia en el centro de masa, va a ser igual, como está oscilando en una parte o en una esquina o en un extremo de la barra. Entonces la vamos a tomar como 1/3 de la masa por L cuadrado, por la longitud, por la distancia, por L cuadrado, más donde está oscilando la placa al extremo. Entonces más sería la masa por la distancia al cuadrado, ¿verdad? Entonces lo que ahora vamos a hacer va a ser 1/3 de la masa por L cuadrado más, ¿cuánto vale M? Bueno, M vale 2/3 de la masa. ¿Cuánto vale D? Bueno, D vale 3/4 de L, y todo esto va al cuadrado. Entonces nosotros vamos a tener 1/3 de la masa por L cuadrado más, nosotros podemos resolver esto. Vamos a tener 4 por, esto sería 9, 9 por 3, 18, sobre 12, M por L cuadrado. Ahora nosotros podemos resolver esto y nosotros vemos que lo que nos va a dar va a ser 17 sobre 24 M por L cuadrado. Y ahí tenemos lo que es la inercia. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a sumar los torques que ya calculamos. Si ustedes ven, tengo el torque del resorte, el torque de la barra, el torque de la placa igual a la inercia. Entonces, si ustedes se preguntan, ¿esto es negativo? Obviamente ya sabemos que es negativo, pero ¿por qué las masas o los pesos de la barra los tengo negativos? Bien, hay que tener en cuenta que cuando el centro de masa está abajo del punto donde está oscilando, se toma como negativo. Si este centro de masa estuviese arriba, entonces lo tomamos como positivo. Entonces podemos ver que yo puedo cancelar esto, una de estas, y acá lo que me va a quedar es menos K teta por L, y acá estos se suman, menos mg por teta igual a 17 sobre 24 m por L por teta prima. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí yo? Bueno, entonces yo puedo despejar todo esto, ¿verdad? Entonces yo voy a tener 17 sobre 24 ml por teta prima igual a
menos K por teta L menos mg por teta. Entonces voy a tener, ¿qué voy a despejar yo? Yo voy a despejar teta B'. Entonces voy a tener que teta B' va a ser igual a 24 menos K por teta L menos mg por teta sobre 17 ml. Entonces el signo yo lo puedo sacar, ¿verdad? Entonces yo voy a tener teta B' va a ser igual a menos 24 por KL más mg, y acá voy a tener teta sobre 17m por L, ¿verdad? Entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que recordar nosotros? La ecuación importantísima. xb' o x va a ser igual a menos la frecuencia angular por x, perdón. Entonces todo esto tenemos el signo, tenemos acá con teta b', tenemos el signo acá, y todo esto prácticamente es nuestra frecuencia angular. Entonces, ¿cuánto va a ser la frecuencia angular? Bueno, la frecuencia angular va a ser igual a la raíz cuadrada, porque como esto está al cuadrado, entonces voy a tener raíz cuadrada de 24 por KL más mg sobre 17 ml. Y ahí tenemos lo que es nuestra frecuencia angular, y hemos llegado a la conclusión del ejercicio, ¿verdad? Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si les sirvió, no olviden suscribirse al canal. Chao, chao.